La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Hola, ¿cómo están amigos de la Fosa Escéptica? Soy Alfonso Villalpando, bienvenidos al programa, al show, al episodio número 58 de esta Fosa Escéptica que tratamos de hacer junto con Fernando Canek y nuestra amiga Ita Ruiz, que en algún momento en el transcurso de este programa se juntarán con nosotros. Ha sido
como ustedes bien lo saben, un poco complicado continuar con la fosa séptica debido al montón de actividades, tanto personales como de trabajo que tenemos los integrantes de esta fosa séptica, Fernando Canek, Ita Ruiz y un servidor, Alfonso Villalpando. Y es un esfuerzo que tratamos de hacer todos los domingos. Algunas veces no se puede y por eso el domingo pasado no estuvimos en vivo. Y quisiera hacer algunos anuncios que, si bien es cierto, no he comentado con Fernando y con Ita. Espero que les agraden los anuncios que vamos a hacer al respecto de nuestra fosa séptica. De hecho, el programa en sí, como tal, un espacio de razonamiento con, obviamente, Fernando Canek, Ita Ruiz y un servidor, seguirá en los días que podamos estar juntos y que nos reunamos, nos pongamos de acuerdo para que nuestras actividades así lo permitan. Sin embargo, eso lo haremos en los días domingos, como siempre, ¿no? Trataremos de ser más puntuales en nuestro podcast, que ha recibido, la verdad, muchos comentarios positivos, inesperados y sorpresivos, porque si bien es cierto que lo hacemos con el ánimo de que la gente se acerque y que nos comente y comparta con nosotros estos momentos de reflexión y de racionamiento, pues también es cierto que lo hacemos como un ejercicio propio para platicar entre nosotros como los amigos que somos. Y queremos compartir estas pláticas que no presuponen o en el presupuesto de estas cápsulas o de estas fosas sépticas, pues no está el hecho de ser expertos en ninguno de los temas que abordamos, sino es una plática como la podría tener cualquier persona con amigos y que abarcamos desde nuestro punto de vista pues diversos aspectos de la vida misma, ¿no? Tratamos de darle un significado ateo y secular a las pláticas que tenemos aquí, siempre, bueno, desde un punto de vista, desde esa perspectiva, ¿no? Del ateísmo, del humanismo, del secularismo. Y tratamos de, pues, emplear nuestro mucho o poco entendimiento en el tratamiento de los temas que abordamos aquí en la fosa escéptica. Sin embargo, bueno, pues también es cierto que esta fosa escéptica ha despertado el interés no solamente de nuestros amigos, sino también de mucha gente que se acerca con nosotros a escucharla y que nos hacen comentarios que siempre son positivos. Eso lo agradecemos muchísimo y esperamos que lo sigan haciendo en las diferentes plataformas que tenemos nosotros para que nos oigan. Hemos hecho un esfuerzo tanto económico, ¿no? Un tanto cuanto económico para estar en las mayores plataformas y que para ustedes sea cómodo, aunque con esto sabemos que pues, pulverizamos un poquito las estadísticas acerca de las plataformas donde nos encontramos. Y entonces, como nos genera un gasto y bueno, hemos estado solamente los domingos, pues propongo en este momento el comienzo también entre semana de pequeñas capsulitas de la fosa séptica, cápsulas pequeñas de 10 minutos a lo mucho, en donde abordaremos de un tema, temas más digeridos, no tan explayados más bien. No nos alargaremos mucho en esas capsulitas, sino que trataremos algunos temas de diversa índole, pero en un formato más pequeño, de 5, 10, 15 minutos, de acuerdo como de el tema en cuestión. Estas capsulitas las haremos entre semana, pues no sé, la verdad, cómo nos acomodemos. De hecho, lo estoy invitando a Fernando Canek y a Ita Ruiz a que, pues así de forma abierta, se unan a este nuevo formato de la fosa escéptica. Y si tienen algún tema que ellos quieren tratar de forma particular y personal, pues entonces me mandarán a mí los audios de esas reflexiones o de esos temas pequeños y bueno, los trataremos, los subiremos a las plataformas
como ustedes ya saben, Spreaker, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, todas iHeartRadio, todas estas plataformas donde nos encontramos continuamente y que, bueno, generan un gasto en cuanto a que no son, algunas de estas plataformas no son gratuitas, ¿no? Entonces, pues el nuevo formato para dar un poquito más a nuestros escuchas de estos podcasts serán estas pequeñas cápsulas donde de manera personal trataremos algún tema que nos interese de forma particular. Y bueno, si en estas cápsulas nos logramos poner de acuerdo para estar, ya me están mandando Fernando Canek y Ita Ruiz algunos mensajes acerca de dónde andan. Dice Fernando Canek que va un poquito tarde y que se va a incorporar en cuanto llegue a su casa. Bueno, pues entonces esperamos a Fernando en un rato más. Y Ita Ruiz dice que está en el tren y que no se pudo salir antes. Pues no sabe dónde estaba antes, pero me imagino que es una cuestión. Ella trabaja en American Airlines, en el aeropuerto, creo, o en una oficina de American Airlines. Y bueno, ellos tienen horarios así medio complicados. Entonces ya sabemos que cuando llegue Fernando Canega a su casa, que será dentro de poco, se juntará con nosotros. Mientras eso sucede, mientras eso pasa, escogí una canción y varias canciones que a mí me gustan. Y bueno, pues si quieren, hoy el tema de hoy es hablar un poco sobre la vejez. Y este tema lo propuse yo porque tengo la fortuna, miren, yo tengo 59 años, estoy a punto de cumplir los 60 y tengo la fortuna de contar todavía con la presencia física de mis dos papás, de mi papá y de mi mamá. Mi papá tiene 88 años en este momento, en agosto cumplió los 89 años en agosto, hace poquito, el 12 de agosto cumplió 89 años. Mi mamá tiene 85 y el proceso de ver a nuestros padres envejecer es un tema complicado y que a mí me ha generado mucha nostalgia, depresión y tristeza de ver cómo el cuerpo humano se deteriora de esa forma tan rápida cuando llegas a una edad de esa, ¿no? Tengo un tío que tiene 95 años, se mantiene, pues para la edad de 95 años se mantiene lúcido, él es actor y sigue haciendo teatro, considerado por algunos como un récord Guinness, ¿verdad? O sea, falta que los récords Guinness certifiquen de alguna manera que es un actor que a los 95 años sigue en activo, don Ignacio López Tarso, y que mantiene su lucidez y su fuerza física a pesar de tener 95 años y haber sufrido algunas enfermedades que realmente lo pusieron al borde de la muerte. Pero afortunadamente se recuperó con una fortaleza física enorme y sigue haciendo teatro de una manera continua los fines de semana y pero bueno, la fortaleza física de un hombre de 95 años sí es una cuestión limitada. En el caso de mi padre, ha perdido completamente la capacidad del equilibrio y sufre de un problema motriz que le impide caminar y resulta muy fuerte y doloroso para mí, por ejemplo, y mis hermanos. Ver cómo el cuerpo humano se deteriora a este grado y cómo la capacidad mental se va perdiendo, el carácter va cambiando, la personalidad cambia mucho y, y eso me genera a mí un cierto tipo de tristeza, de nostalgia y bueno, también enfrenta uno su propia vejez, ¿no? Porque uno empieza a pensar cómo será para uno, ¿verdad? Llegar a esa edad. El proceso del deterioro físico y de enfrentar la muerte de un ser querido es muy fuerte, muy
muy triste. Y por eso quise hablar de un tema que a mí me toca de manera personal y tratar de pues, sacar algunas conclusiones acerca de esto que es pues la vejez, ¿no? Según lo que he estado leyendo, fíjense que entre el 2015, porque antes no se llevaban estadísticas de muchas de estas cosas, y resulta complicado encontrarlas porque si bien es cierto que las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y eso llevan estadísticas de los nacimientos y creo que a los ancianos los hemos ido relegando a un segundo, tercer plano porque pensamos que son personas que ya no tienen una expectativa muy grande en cuanto a productividad y, y se vuelven hasta un cierto, para algunas personas, hasta un cierto estorbo, ¿no? Entre el 2015 y el 2050, en cambio, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se va a duplicar, fíjense, pasando del 12% al 22%. Para el 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. En el 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el pasado y todos los países se enfrentan a retos muy importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios o de salud y sociales estén preparados para afrontar este cambio demográfico. Hemos, de acuerdo al avance científico siempre, hemos podido ampliar las expectativas de vida de la población. Ahora vivimos más que antes, se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Y si bien es cierto que antes se moría uno de enfermedades como la viruela, la neumonía, o de enfermedades como el sarampión, ¿verdad? El avance científico nos ha hecho que estas personas que hubieran muerto sobrevivan. Para el 2050 se espera que la población mundial en esa franja de edad llegue a los 2.000 millones de personas, un aumento de 900 millones con respecto al 2015. Esto representa no solamente una sobrepoblación del planeta, sino también una carga económica para los países por los sistemas de salud que estaban diseñados hace algunos años para beneficiar a personas hasta cierta edad, porque el promedio de vida era más bajo, ¿no? Hoy en día hay 125 millones de personas con 80 años o más. Para el 2050 habrá un número casi igual de personas en este grupo de edad solamente en China y 434 millones de personas en todo el mundo. Para el 2050 también un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos. Parece mentira, pero países de ingresos bajos con poblaciones viejas y será un problema económico de magnitudes de verdad catastróficas, porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero para enfrentar los gastos que representan, por lo menos en salud, ¿verdad? El incremento de los niveles de vida o las expectativas de vida de la población? Y otra cosa, que la productividad de los países como México, como países, ahora le dicen de economías emergentes, cuando estamos entre más jodidos está el país, más emergente es. Entonces, esta será una carga muy grande para los países, pero también aumenta rápidamente la pauta de envejecimiento de la población en todo el mundo. Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse a un incremento del 10 al 20% en la población mayor de 60 años. Sin embargo, países como Brasil, China o la India deberán hacerlo en poco más de 20 años. O sea, adaptarse a estas condiciones de vejez de la población significó para Francia una adaptación en 150 años, pero estos países como Brasil y China, como lo dice el documento que les estoy leyendo,
pues tendrá que adaptar, esos países tendrán que adaptarse en muchísimo menos tiempo. Si bien ese cambio de distribución en la población de un país hacia edades más avanzadas, lo que se conoce como envejecimiento de la población, empezó en los países de ingresos altos. Por ejemplo, en el Japón, el 30% de la población ya tiene más de 60 años. Los cambios más drásticos se ven en los países de ingresos altos y medianos. Para mediados del siglo, muchos países, por ejemplo Chile, China, la República Islámica de Irán y la Federación Rusa, tendrán una proporción de personas mayores similar a las del Japón. Pero si ustedes han ido a Japón, podrán notar el gran respeto y el gran aprecio que tiene la población más joven acerca de las personas de edad avanzada en estos países. Se toma la experiencia y los conocimientos y la capacidad de razonamiento de las personas de 60 años o más de una forma muy importante. En los países como México, esta experiencia es soslayada y realmente desperdiciada. No hay un sistema que provoque que las personas que llegan a estas edades avanzadas, pues se integren todavía como parte del sistema productivo de un país y son abandonados o segregados por un montón de razones, ¿no? El hecho de que las empresas contraten gente joven les significa también un ahorro en dinero, porque a los jóvenes que salen de la universidad les pagan sueldos realmente de miseria, y esto lo aprovechan los grandes empresarios para pagar poco y generar más. En otro sentido, se supone que una persona joven es más productiva en el aspecto, pues, no solamente de su actividad física, sino mental, y es aprovechada así más en cuanto a las gentes de edad avanzada, a las personas de 60 años o más. Se ve que en esos países, ustedes lo pueden, lo pueden ver todos los días, las personas de más de 40, 45 años sufren mucho para encontrar un empleo, aún teniendo los conocimientos y aún sabiendo adaptarse a las condiciones de un mercado laboral cada día más competitivo. Sin embargo, estas personas son relegadas, abandonadas y no contratadas. Y cuando llegas a esa edad, pues obviamente es tan complicado encontrar un empleo que muchas personas entran en procesos de depresión y de muchísimo más, el envejecimiento se nota muchísimo más rápido en personas que no tienen una actividad mental o una actividad cerebral eh, cotidiana, ¿no? Yo lo he visto personalmente, como les estaba platicando al principio de este podcast, en el asunto de mi señor padre, ¿verdad? Que al ser despedido, ¿sí? De su empleo, en el cual estaba, ya a una edad ya grande, ¿verdad? De más de 80 años, puedo decir que mi papá todavía trabajaba en una empresa, en una asociación, ¿verdad? En una asociación que se dedica a recaudar regalías de actores en México. Al ser despedido por su edad de ese empleo, su deterioro no solamente físico, sino mental, fue acelerándose. Esta falta de actividad y esta falta de tener un sistema en México que provoque que las personas se dediquen, aún después de jubilarse, a una actividad productiva, hace que estas personas sean eh, no, soslayadas, ¿verdad? Abandonadas, no utilizadas, cuando todavía tienen algo que dar, ¿verdad? A la sociedad y ser productivos. Y no se toma en cuenta su gran experiencia y en algunos casos, como les platicaba, su gran capacidad de adaptación y de actualización a los nuevos conocimientos que nos impone, pues no solamente la tecnología, sino la ciencia que avanza y que nos presenta nuevos retos y desafíos. Eh, Da mucha tristeza, ¿verdad? Ver grandes cantidades de personas de la tercera edad que se dedican a estar en su casa esperando realmente ya a morir. Eh, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta como sociedad y analizar este proceso del envejecimiento humano desde un punto de vista científico y provocar también en algún momento
nuevas técnicas, nuevos sistemas de apoyo a estas personas y nuevas maneras de aprovechar la gran experiencia que se tiene a esa edad. Y si la ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. En estos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas actividades, como continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar antiguas aficiones. Además, las personas mayores pues contribuyen de muchos modos a sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de estas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor, que es la salud. Los reducidos datos científicos, pues la verdad es que no permiten afirmar que las personas mayores gocen en sus últimos años de mejor salud que sus padres. Si bien las tasas de discapacidad grave se han reducido en los países de ingresos altos a lo largo de los últimos 30 años, no se ha registrado cambio alguno en la discapacidad ligera o moderada en el mismo periodo. Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en un entorno propicio, pues podrán hacer lo que más valoran de forma muy similar a una persona joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad pues son más negativas. Yo lo veo a nivel personal, que al llegar a esta edad con algunos comienzos o atisbos de incapacidades físicas que si no las notas, si no reaccionas de inmediato a compensarlas, pues son las que al rato se vuelven incapacitantes. Los músculos se van atrofiando, ¿verdad? Empiezas a perder masa muscular y te cuesta más trabajo hacer cosas que antes hacías de manera más ligera, pues tenías más habilidad en cuestiones de actividad física. Y en cuanto a la actividad mental, pues sí he notado, por ejemplo, que se te empiezan a olvidar los nombres de las personas, te empieza a dar trabajo, te empieza a costar trabajo no reconocer caras ni mucho menos, sino asociar la cara con el nombre y empiezas a tener dificultades para decir cómo se llama este tipo, ¿no? Eh, Hay formas en las que el ejercicio de una, como le dicen ahora, gimnasia cerebral, puede ayudarte a que mantengas una capacidad mental adecuada. Por eso es tan importante, por ejemplo, la lectura eh, de los libros, ¿no? De cualquier tema. Leer, mantener una actividad física sana, un sistema de alimentación, que también eso va cambiando con la edad, ¿no? Uno piensa que puede seguir alimentándose como lo hacía cuando era más joven y resulta que las cosas que antes digerías de una manera normal ahora cuestan trabajo. En el aspecto laboral también vas sintiendo cómo se te va relegando, cómo tus opiniones no son tan valoradas, o cómo tú también empiezas a ser, no lo digo por mí, que no lo he notado, pero lo digo por unas personas de la misma edad que se vuelven soberbias en cuanto al sentido de que no quieren entender o les cuesta trabajo asimilar que sus capacidades mentales están en declive y pretenden hacer las mismas cosas como lo hacían cuando eran más jóvenes y con las nuevas tecnologías pues obviamente se van sintiendo obsoletos, ¿no? Por eso es tan importante irse tratando de adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de hacer las cosas. Y yo lo veo, por ejemplo, en el trabajo que tengo como escritor, como hay, les puedo decir los nombres, dos personas ya grandes, que es César González el Pollo y Manuel Rodríguez Ajenjo, que escriben programas de televisión desde hace muchísimos años, ¿no? Desde los 50 y que siguen vigentes y siguen dando unos guiones y unos sketches de una forma
simpatiquísima y son escritores de mucha experiencia, pero que se han sabido adaptar a las nuevas formas de hacer humor en televisión y resulta, pues, la verdad, un ejemplo de cómo, a pesar de que son gentes ya de edad avanzada, pues siguen manteniendo ese gusto, ese entusiasmo y esas ganas y ese amor al trabajo que han tenido durante tantos años. Y voy a hacer un pequeño corte para regresar al ratito. Recuerden que este podcast, La Fosa Escéptica, ya tiene algunos lo notarán, a lo mejor quiero saber si lo han notado, que ya tenemos algunos comerciales al respecto y esto nos está generando un pequeño ingreso que sirve para pagar el mismo podcast. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a saludar a Ricardo de la Peña, que es mi primo hermano, que se juntó ahorita aquí a La Fosa Escéptica. El señor licenciado, un gusto escucharlo, pues igualmente un gusto que me escuches. Y bueno, ya hablaremos de una forma más directa, porque hay algunas cosas que yo quisiera comentarle, mi estimado primate, casi como nos decimos. Entonces voy a poner una cancioncita que me gustó, se llama Everybody's Gotta Learn Sometimes, que viene, bueno, pues muy de acuerdo con lo que estamos hablando. Everybody's Gotta Learn Sometimes. Algunos deberían de aprender algunas veces. Vamos a escuchar un pedacito de esta canción mientras seguimos buscando más información acerca de la vejez. Y ahorita regresamos, ¿no? Vamos a ponerla. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving. Sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Esto fue Everybody Gotta Learn Sometimes de Beck, una canción que pues trata de esto precisamente acerca de que cuando en este sentido avanzamos en nuestra edad, pues entonces nos volvemos viejos pero con ganas de aprender. Esa es la capacidad que no debemos de dejar, ¿verdad? Aprender. Está ya en la línea el señor Fernando Canek, con el que vamos a tratar de hacer ahorita, pues que se junte con nosotros. Estamos marcándole en este momento al señor Fernando Canek, a ver si ya se puede conectar con nosotros en la fosa escéptica. Vamos a esperar. Le estamos llamando, le estamos marcando, pero no logro hacer que... ya está ahí, don Fernando. ¿Cómo está usted? Pues aquí dándole solito porque los otros dos estamos retrasados y aparte tarde. Pero mire, tarde pero sin sueño. Exactamente, oiga usted. Uh-huh. Tarde pero sin sueño porque no se pudo dormir, pero aquí estamos para que usted nos ponga al corriente y podamos entrar en materia del tema. Pues mire, el corriente soy yo. O sea que ponerle al corriente sería ponerme yo en ese sentido, sí estamos medio complicados. Pero estábamos hablando aquí con nuestros amigos de la fosa escéptica acerca de este nuevo formato que estaba yo proponiendo, y espero que usted esté de acuerdo conmigo. Uh-huh. Aprovechar esta plataforma de comunicación no solamente para tener una fosa escéptica grande los días domingo cuando podamos, sino hacer unas pequeñas capsulitas de 10, 15 minutitos, tratando de manera individual cada uno de nosotros o en colectivo, ¿verdad? Para ponerlas entre semana y aprovechar, bueno, que ya tenemos la plataforma y que le damos un uso pues, realmente esporádico al asunto, tratando de meter más contenido en nuestra fosa escéptica con temas que requieren de poco tiempo, ¿verdad? De un desarrollo de no mucho tiempo y que pueden ser interesantes para nuestros escuchas, ¿verdad? Me parece muy bien. Creo que podría ser bastante nutricio. Yo me he visto en la necesidad esta semana que pasó de estar publicando las definiciones de falacias lógicas en mi muro de Facebook para que la gente que se pone a discutir sobre temas sociopolíticos tenga la conciencia de que puede estar cayendo en alguna de ellas. Entonces creo que puede ser muy nutricio, en efecto. Sí, claro. Sí, entonces quedamos y lo hacemos aquí público, ¿verdad? Que cuando usted pueda, pues grabe un pequeño audio de esta longitud, ¿verdad? De este tiempo, de 10, 15 minutitos o menos se puede, ¿no? No importa. Uh-huh. Sobre algún tema que usted quiera tratar, me manda el audio, ya sea por WhatsApp o por mail, y yo con mucho gusto lo subo a nuestra fosa escéptica. La misma invitación le voy a hacer a Ita Ruiz. Y si alguno de nuestros escuchas quiere, ¿verdad? Desea colaborar de forma continua o esporádica con algún tema que a ellos les guste, pues entonces que nos manden sus audios. Ya voy a dar mi dirección de correo electrónico para que por ese medio nos los hagan llegar, y los que se resulten interesantes y de contenido pues suave para la comunidad de la fosa escéptica, pues los subiremos con mucho gusto, pues dándoles el crédito debido, ¿verdad? Muy bien, me parece muy buena iniciativa, señor mío. Bueno, estábamos hablando de la vejez. Fíjese que quise tratar este tema por una cuestión realmente personal, porque, bueno, usted lo ha de haber visto en consideración con su señor padre, ¿verdad? Y yo ahora con el mío, el gran deterioro que va sufriendo el organismo, el cuerpo humano, no solamente físicamente, sino mentalmente, cuando más avanzada es la edad. Y yo enfrentar la mortalidad de una manera directa genera un montón de razonamientos y de dudas que tiene uno al respecto, ¿no? No sé cuál sea su punto de vista acerca de este tema, ¿va? Pues en Occidente se nos educa, tampoco excluyo al Oriente en sus formas de abordar la muerte, porque tendemos a hacer que sea un tema muy poco hablado, ¿no? En sus complejidades, porque obviamente
Si tomamos los descubrimientos científicos de los procesos de crecimiento del cuerpo, si los tomamos en consideración, vemos que el cuerpo empieza su etapa de deterioro posterior a los 24 años de edad. Entonces, toda la extensión adicional que tenemos de tiempo es poder ser espectadores de nuestro deterioro, de nuestra descomposición, de cómo la mente ya no funciona con la misma lucidez que cuando éramos jóvenes. Entonces, tenemos esos indicios que para cuando ya estemos llegando a nuestra fecha de expiración, tendrían que habernos ayudado a razonar qué es la única certeza real que tenemos en la vida, que la vida va a terminar. Pero con esta parafernalia que se genera y que rodea la muerte como un fenómeno que debe ser evitado o que debe ser siempre lamentable en vez de celebrar lo que se hizo durante el tiempo de vida del individuo que por el que estamos manifestando ese duelo, pues llegamos a la muerte cuando la tenemos que experimentar en carne propia sin las herramientas para hacerlo. Y entonces mucha gente es por eso que recurre a la religión, porque es una explicación omnipotente de lo que pasará durante y después del proceso. Este tipo de pensamiento mágico en el sentido de la inmortalidad del ser humano o de que se genera, ¿verdad?, una vida posterior a la muerte física, acompaña al ser humano a través de toda la historia de él mismo y resulta... Es una especie como de zona de confort en la que nos han hecho creer, por cuestiones realmente meramente religiosas, en el sentido de que solo estamos de paso en este mundo y que después de la muerte tendremos una vida supuestamente mejor a la que llevamos cuando estamos vivos físicamente. Y esto es un placebo reconfortante, pero que no tiene una base científica que la verifique o que la compruebe. Jordan Peterson, que es este psicólogo del que he hablado en varios podcasts, lo pone de manera muy interesante. Él dice que si tomamos como evaluación emocional del ser humano el sufrimiento como la postura base, es muy entendible que emanen todas las nociones religiosas de esta sensación y que por ende sus postulados sean hacia evitar el sufrimiento, ¿no? Y creo que escatológicamente hablando, el que toda religión aborde la muerte como este fenómeno de postergación de la vida o de la vida con felicidad, con todo lo que se experimenta también en manera terrestre, pero que no es constante, a diferencia del sufrimiento, que es mucho más constante porque pues, es lo que además nos contrasta las emociones positivas, ¿no? El saber que tenemos momentos de absoluta sensación de impotencia, de sufrimiento, bueno, no creo que queda bien explicado eso, nos contrastan con la posibilidad de tener momentos de felicidad, momentos de satisfacción, y por ende, de ahí las religiones toman su esencia para utilizar eso como una medida de coacción, en el que por medio de su teología van a llevar a la mitigación del sufrimiento en una vida posterior, porque no pueden garantizar que eso exista en esta vida, que ellos puedan mitigarlo mientras uno existe en este plano terrestre. Y dado que eso es el caso, entonces muchas personas necesitan creer en estas teorías para aprender a sobrellevar una realidad biológica ineludible, en vez de empaparse de los conocimientos que lo harían mucho más llevadero, sabiendo lo que va a pasar con el proceso. Es decir, en las pérdidas que podamos haber tenido todos, hemos atestiguado cómo la persona que conocimos en su absoluta salud presenta un deterioro de características físicas, mentales, emocionales, muy específico, que si lo identificáramos y lo analizáramos, cuando nosotros lleguemos a esa etapa, podríamos saber más o menos con una guía precisa cómo lo vamos a experimentar también. Finalmente la experiencia última pues será individual,
y se manifestará de acuerdo con las circunstancias de la muerte de cada quien, pero por lo menos entenderemos un poco más de ese proceso de deterioro para no considerarlo algo ajeno o algo que nos deba afrentar. Ahora, también es cierto varios factores que hay que revisar en el asunto. Por principio de cuentas, me gustaría suponer acerca, bueno, hemos avanzado tantos en el aspecto de la ciencia del envejecimiento, o sea, nuestro promedio de vida cada día como sociedad es más grande, como raza, ¿verdad? Sí, la expectativa de vida. La expectativa de vida es mayor, y esto genera no solamente estos, como les decía yo, retos y estas posibilidades a las personas de la tercera edad, sino también como sociedad representan un desafío en cuanto a una organización, una estructura que permita que estas personas sean aprovechadas. En algunos países se hace como, por ejemplo, estábamos hablando del tema de Japón y de los países más desarrollados, en donde las personas de la tercera edad son productivas hasta una edad muy avanzada, mientras en los países con estas economías, como le dicen ahora, economías emergentes, son soslayados, abandonados e incluso despreciados cuando todavía tienen mucho que aportar como individuos a la sociedad, ¿no? Claro, es que si analizamos las políticas laborales con filosofía, pues obviamente están distanciadas de cualquier humanismo. Las políticas laborales van vinculadas a los datos duros y a los números fríos que le tienen que ser redituables a algún empresario. Solamente cuando la sociedad impone sus conductas de respeto hacia las personas que ya llegaron a una mayoría de edad donde su deterioro físico no les impida trabajar o por lo menos mine las capacidades de esta expectativa económica, puedan conservar empleos o tener el valor suficiente socialmente hablando, solamente si hay esa conciencia. Pero por desgracia, esa sí es una de las sintomatologías que yo acepto de la crítica del capitalismo, que es algo que habría que considerarse con mucha precisión, porque tenemos generaciones completas de personas que son descartadas precisamente porque no se toma en cuenta el proceso natural de deterioro del ser humano y no se les tiene una actividad que también ayuda a fomentar la salud. Muchas personas que son expulsadas de sus trabajos, se les corre, se les jubila, terminan muriendo a los pocos años porque su utilidad existencial cesa. Sí. Entonces viene una depresión terrible que conlleva a la muerte más pronta después de una vida de ajetreo laboral constante, ¿no? Con frecuencia se da por supuesto que las personas mayores son frágiles o dependientes y una carga para la sociedad. Bueno, la salud pública y la sociedad en general debe de abordar estas y otras actitudes con la tercera edad que pueden dar lugar a discriminación y afectar a la formulación de las políticas y oportunidades de las personas mayores de disfrutar de un envejecimiento saludable. Y todos tenemos un referente en nuestras familias de personas que al dejar de laborar, el declive en sus capacidades físicas y mentales es acelerada e inevitable, ¿no? No hay para atrás. Y esto me lleva a pensar que como sociedad todavía debemos de trabajar mucho en este sentido de aprovechar la experiencia de estas personas, en algunos casos, ¿verdad?, para sí, que mantengan una actitud ante la vida de productividad y de no dependencia, ¿no? El hecho de que llegas a una edad avanzada y tienes que depender de otras personas, no solamente económicamente, sino emocionalmente, bueno, requiere de un reto para estas personas que no muchos están dispuestos a seguir y claudican, ¿no? Sí, las generaciones pasadas le dieron mucha prioridad a que los fondos colectivos en programas sociales repercutieran en las personas que llegaran a la mayoría de edad sin una forma de mantenerse. Y creo que hay un componente latino, porque es donde más se escucha este concepto de que los viejos le digan a sus familias: no quiero ser una carga para ustedes.
porque en muchas otras civilizaciones, al contrario, es una responsabilidad añadida a la vida adulta de quienes ahora toman el control de las familias por ser los jóvenes que se vuelven proveedores, el honrar lo que se les dio cuando tenían este proceso formativo, cuidando de quienes llevaron a buen puerto su crecimiento, ¿no? Sí. Entonces hay una reciprocidad, pero en la cultura occidental no se da esto porque le damos muchísima más prioridad al funcionamiento laboral y económico. Y en el aspecto emocional de estas personas hay un deterioro en el sentido de la falta de oportunidades para seguir con una actividad que les genere esta como gimnasia cerebral que los mantenga lúcidos y no solamente en buen estado físico. Es muy triste, por ejemplo, que le decía yo a nuestros amigos de la Fosse Septic que hace unos días, la semana pasada, tuve aquí la visita de mis padres. Uh-huh. Y bueno, mientras mi madre mantiene una actitud positiva hacia su condición de mujer de edad avanzada, mi padre lo he visto cómo va claudicando en el sentido de la independencia y su deterioro físico también y mental, sobre todo, lo ha llevado a un proceso depresivo que yo no conocía en una persona que siempre fue propositiva, optimista, y sí cuesta trabajo asimilar este tipo de deterioro, no solamente para la persona que lo está sufriendo, sino también para el entorno familiar que se ve afectado emocionalmente al ver cómo una persona así puede llegar a tener este proceso de depresión tan fuerte. Sí, me contaba también un amigo anoche que fue a visitar por un cumpleaños a otro amigo y coincidimos ahí, que su madre, que yo conozco de varios años, ya empieza a tener un proceso de demencia senil y que ya no es la misma persona que ellos conocieron y que los educó. Entonces, toda esta dificultad para hablar del tema hasta que nos llega hace que se vuelva todavía más trágico, que le demos este componente de tragedia porque nadie sabe cómo ayudar a mitigar el proceso que se experimenta. Y luego también otra cosa, Fernando, es que uno como observador de este deterioro, empiezas a sentir que la persona que está cercana a ti, teniendo este proceso degenerativo, ya no es la persona que conociste. O sea, la personalidad cambia, el yo, es a lo que me refería yo. ¿Cómo va cambiando tu personalidad al grado de no reconocer a la persona como lo era, sino que ya es otra persona completamente diferente? Y entonces esto genera dudas acerca de, por ejemplo, del yo interno, de esa sustancia que es nuestro cerebro y que se transforma de tal manera hasta el grado de ser irreconocible, ¿no? Sí, yo lo viví muy de cerca ahora con la muerte de mi padre, sabiendo que el proceso de deterioro ya estaba llegando a sus últimas etapas, porque empieza a transformarse la personalidad, en efecto, como usted lo manifiesta. Es una versión mucho más apocada, mucho menos hábil en términos no solamente cognitivos y físicos, sino también emocionales. Empieza a haber un desapego de los afectos que se habían desarrollado durante la vida. Todo yo creo que porque empieza a minar la capacidad y la complejidad de la mente. En este proceso de deterioro se manifiesta de manera física. Hay un concepto anglosajón que funciona mucho que se llama la máscara de la muerte, que de repente el gesto, la expresión facial se ve tan demacrada que uno puede anticipar que ya hay poco tiempo para la persona que está manifestando eso como una, no sintomatología, pero sí una expresión ya del deterioro. Sí. Y para mí era muy predecible eso por lo que he identificado en los procesos de otras personas que se me han ido o que se le han ido a personas cercanas a mí,
Y me dio un valor mucho más importante a aprovechar esos momentos que tuve con mi padre antes de que muriera, porque yo sabía que ya me estaba despidiendo. Sí, Y entonces, el deterioro se nota tanto, como usted dice, en el aspecto cerebral como en el aspecto físico. Las personas que sufren este deterioro van cambiando sus expresiones y tú vas notando que la cara que tú reconocías como cercana ya no es la misma que tú recuerdas, sino que es de verdad es otra persona. Esto a nivel de, ¿cómo te diré?, de un pensamiento basado en la religión, genera un montón de acertijos, ¿no?, de dudas que no puede uno contestarse, ¿no? La religión abre un lugar a preguntas que ni siquiera vale la pena hacerse, porque estamos especulando sobre lo abstracto. Yo prefiero la percepción que tienen ciertos personajes de la ciencia, como Carl Sagan, que nos hablan de una visión de este concepto de reencarnación mucho más asentada, porque no es propiamente una reencarnación, sino es pensar que todas las partículas, las moléculas que constituyen el cuerpo, los átomos de carbón que lo forman, pasan ahora a nuevos organismos al descomponerse el cuerpo dentro del planeta, ¿no? Entonces formamos parte nuevamente de ese todo del que fuimos creados por toda esta conjunción de factores, de fenómenos físicos. Eso me parece mucho más espiritual, y que además lo increíble es que esa conjunción de factores pueda atestiguar este proceso y lo que lo complementa, llegando a los límites del cosmos. Es esa frase que es preciosa de Sagan, que dice que somos el universo contemplándose a sí mismo, es, creo, lo que supera cualquier teología por la magnitud del peso de la crudeza científica de ese descubrimiento, de ese posicionamiento poético de la frase. Y luego el hecho de enfrentar la propia mortalidad genera este tipo de razonamientos y saber que uno, ¿verdad?, porque uno de repente como que ignora o pone un velo ante esta propia mortalidad y la sustituyes por lo cotidiano. Y cuando enfrentas la muerte de una forma cercana, tú sabes que tú formas también parte de este ciclo, y que en algún momento también enfrentarás tu propio destino en lo que se refiere a la muerte. Eso yo creo que hace que de una manera atea, ¿verdad?, disfrutes más los momentos que vives con las personas a las que amas y que te rodean, y que como te digo, que disfrutes cada momento, cada día, porque sabes que esto es irrepetible, ¿verdad?, que el boleto que compraste es de una sola ida, y que no hay la posibilidad de tomar otro tren, ¿verdad? Sí, los romanos en latín tenían la frase carpe diem, como aprovechar o tomar control del día, aprovechar la existencia mientras se tiene ese control momentáneo de ella. Lo pone también Tolkien en El Señor de los Anillos de una manera muy interesante, cuando Gandalf dice: lo único que podemos hacer es aprovechar el tiempo que se nos otorga. Y entonces esta incógnita filosófica que hemos tenido al ser seres conscientes de su propia existencia se enriquece mucho más por la literatura y por lo mundano, la filosofía mundana, que por la teología. Hay mucha mayor paz, a mi perspectiva, en saber entender los procesos desde un punto de vista factible, a estar operando desde lo abstracto, que es lo que transforma incluso a que la gente opere desde la desesperación, acercándose al momento de la muerte, porque empiezan a haber sentimientos de culpa que espera uno que no se manifiesten en una consecuencia post-mortem de ir al infierno, de un castigo eterno.
o de reencarnar en un ser inferior que va a ser maltratado. La mente debe ser muy traicionera para quienes permiten que esos conceptos jueguen en su mente en el momento más terrible. La anécdota que me gusta mucho y que ojalá y yo pueda replicar cuando me voy, que es la mencionaron mucho a la muerte de Christopher Hitchens, era una que él mismo contaba sobre Voltaire en el lecho de muerte, y le traen un sacerdote para que le dé los santos óleos y tome sus arrepentimientos, y le dice: renuncias al demonio y a todas sus fechorías. Y Voltaire le contesta: no, padre, este no es el momento de estar haciendo enemigos. Muy bueno. Y al final de cuentas, los seres humanos, los seres vivos, estamos atrapados entre un futuro incierto y un pasado inmediato. Entonces, disfrutar de este momento, que es ¿verdad?, es indispensable para llevar una vida que sí reconoce que, bueno, tenemos un final, pero también reconoce que tenemos la oportunidad de estar vivos, ¿verdad?, que es una gran virtud, ¿verdad?, y que debemos de aprovecharla para usarla de una manera feliz, ¿no? Buscar la felicidad propia y la felicidad de la gente que te rodea de forma inmediata es la mejor forma, yo creo, que de enfrentar la vida. Es la más honesta y la que podemos decir tendrá una repercusión más positiva, porque la teología que usurpa esta sensación de duelo y el sufrimiento, y lo trata de manifestar hacia esta expectativa de una vida posterior, es bastante perversa. Es una forma de decirle a la gente que desaproveche su tiempo en lo tangible, que se vuelva un esclavo de la voluntad de esa religión, con tal de una promesa posterior de una vida mejor. Entonces, ahí, a pesar de que es algún tipo de consuelo para las mentes que no buscan preguntarse más allá de lo que es simple, sencillo o básico para explicarse su propia existencia, pues no repercutirá de una manera positiva para el aprovechamiento de ese tiempo. Entonces, creo muy prudente que el escepticismo en la forma de vida del ser humano tome mayor control y empecemos a hablar de la muerte y de la pérdida desde un punto más maduro, desde valorar el tiempo que tenemos hasta comprender que la muerte no es más que el fin del proceso de la conciencia aquí, pero lo que hace que valga la pena ese fin del proceso es todo lo vivido previamente. Exacto. Pues mire, de alguna manera llegó usted barriéndose en primera base. Exacto, sí. Desde ahí ya vamos bien. Desgraciadamente, pues el tiempo de la fosa escéptica del día de hoy ha terminado. Le agradezco muchísimo, don Fernando, que se haya tomado el tiempo para por lo menos estar unos momentos aquí en la fosa. No, pues al contrario, les decimos, parecemos políticos, les decimos hace 2 semanas que vamos a estar más consistentes y luego nos acaba agarrando el tráfico cuando decimos... Carajo, es que lo cotidiano no deja tiempo para lo importante. Exactamente. Bueno. Pinche ajetreo del sistema económico. Digo, yo no soy socialista, pero luego el capitalismo sí la riega. Sí, yo no soy muy capitalista, pero sí, la miseria sí me hace hacer cosas para ganar dinero. Entonces, a todos nuestros amigos de la Fosa Escéptica les agradecemos que se hayan asomado hoy a este tema y les prometemos empezar con estas capsulitas en la semana y ya nos veremos, si es posible, el próximo fin de semana. Ya, pues, esperamos que todo el equipo. Exactamente, porque hay temas interesantes que debatir, hay mucho fanatismo en el movimiento posmodernista. A mí me gustaría mucho a ver qué opinan nuestros seguidores del podcast, si les interesa hablar del feminismo como parte de esta nueva religión secular progresista, dados los eventos del fin de semana pasado en la Ciudad de México. ¡Qué bárbaro! Sí, eso tiene mucha carnita. Y sí, abordar este tipo de manifestaciones
tan agresivas, ¿verdad?, por parte del sector femenino de la sociedad, pues puede ser interesante, ¿verdad? Pues sí, de una parte del Sí, de sector. una parte. No, porque creo que ahí lo interesante de esta nueva división sociopolítica es cómo operan las falacias cognitivas y las generalizaciones en nuestra tribalización. Sí, Está capitalizando este tipo de movimientos en la segmentación de la sociedad. Y la radicalización de los temas que pueden ser discutidos desde otra perspectiva y que nos enfrentan a ese tipo de manifestaciones violentas que pues yo creo que nada aportan para una mejor convivencia de los seres humanos. En efecto, señor mío. Bueno. Nos dice Ricardo de la Peña, saludos al mi señor licenciado, un gusto escucharlo, saludos también al señor Canek. Nos da miedo enfrentar a la muerte por medio de nuestros seres queridos. El tiempo pasado con nuestros viejos es realmente precioso y claro que da mucha pena verlos decaer de esa manera. Un abrazo. Pues sí. Mejor dicho, jamás. Y señor Canek, le agradezco mucho, le agradecemos a nuestros escuchas que pues, cada día son más y esperamos escucharnos en próximas ocasiones. En efecto, señor mío, y pues bueno, Despídalo. Como dijo Rubén Darío, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero no llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Entonces, con esta nos despedimos, señor mío, y nos veremos para la próxima. ¡Abur! Con este clásico. ¡Abur! ¡Abur! Love is a force that won't never fail. Love kept us grooving through all of these years. Love, I'm talking about love. Love is the key. Love is the key. Love. Love make the world go round and round. Love turn a frown upside down. Love. Talking about love. Love is the key. Love is the key. Love. All we need is love. All we need is love. All we need is love. Love is all we need. All we need is love. Sweet, sweet, sweet love. Love is all we need. Show some love, baby. Love don't see colors, it's colorblind. Don't stop at borders, no borderline. Love, talking about love. Don't know no limits, ain't got no limits, love. Don't care if you're skinny, fat or tall. Don't care about that kind of stuff at all, love. I'm talking about love, love. Don't know no limits, ain't got no limits, love. All we need is love. All we need is love. All we need is love, oh baby. Love is all we need. All we need is love. Sweet, sweet, sweet love. Love is all we need. Show some love one more time.
Gracias por escuchar La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Spreaker, iVoox, Mixcloud, iTunes, iHeartRadio, SoundCloud y Twitter. Hasta la próxima.